Yo no acabo de entender a qué se refieren con bolivariano cuando lo usan despectivamente pues, líderes políticos como Abascal. El remedio ha sido peor que la enfermedad. Estamos en una Venezuela de hambre. Bolivariano era el partido y los seguidores de Bolívar. Eso era lo que nosotros veíamos de Simón Bolívar. Pero no esta locura que llaman bolivariano. No, yo no soy bolivariana, yo soy venezolana. Algunos antiguos militantes o miembros de Podemos, con su trabajo de asesoría internacional en América Latina, dio pie a muchísimos comentadores, políticos, periodistas de la derecha española a vincular Podemos con chavismo. A mí una vez un rector de la Complutense me llamó heterodoxo, ¿no? Yo dije, qué bonito, ¿no? Es que a veces creen que te insultan y lo hacen desde su ignorancia. Para mí que son unos desalmados los políticos que se aprovechan de esa inseguridad y de ese miedo para meterle más miedo a la población diciendo que va a venir el coco que te va a secuestrar al niño y te va a llenar la casa de ocupa. Esa es la política que hace Vox. Entonces, es una política dirigida al hígado. Hemos hablado de bolivarianos y ahora vamos a hablar de fachas, con perdón. Precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando, que van piando. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, a lucirlo en el ojal. Son sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña, neta y castiza, que si entorna los ojos te cauteriza, te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el ojal. Buenas tardes. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, a lucirlo en el ojal.
qué es tan importante la unidad de España? De la patria. Bueno, yo soy español, soy europeo también, creo que tenemos la suerte de ser europeos y que la decisión de cambiar un país, mire, es perfectamente legítima, que alguien no se sienta español y quiera ser independentista, pero claro, es que nos afecta a todos. El tema de Vox, que sale repetidamente, Vox defiende sustituir el Estado autonómico por un Estado centralista y Abascal lo repite una y otra vez desde dentro de la Constitución por procedimientos democráticos. Podremos estar equivocados o no, pero siempre es que eso por procedimientos democráticos. De la centralidad del Estado único es uno de los pilares básicos del fascismo. ¿Existe un movimiento fascista realmente en Francia es fascista, ha sido fascista en algún momento. No, lo digo porque venimos de un Estado autonómico y ustedes quieren volver al centralismo, es centrípeto ese movimiento. Yo creo que evidentemente es un proceso complicado porque llevamos 40 años de autonomía que han tenido cosas buenas, o sea, no vamos a demonizarlas tampoco de manera absoluta, pero también es verdad que ha resultado en una hipertrofia brutal, y lo estamos viendo desgraciadamente estos días con el tema de la COVID, por ejemplo, en una ineficacia en la gestión, en un coste absolutamente desmesurado. Yo creo que el primer paso, por lo menos, sería racionalizar, eliminar duplicidades, reducir gastos. ¿Vox es un partido fascista? Por supuesto. Es un partido fascista por su propia estrategia, que se parece a la del partido nazi, ¿no? Y por las políticas que están proponiendo. Sin ir más lejos, en la moción de censura que ha presentado Santiago Abascal, lo ha dicho, ya lo ha repetido, quiere ilegalizar partidos políticos. Quieren ilegalizar partidos políticos porque empiezan distintos. Han convertido al migrante... ¿Me permite una...? Solamente uno más. Han convertido al migrante en el nuevo judío, en el judío de los años 40. Ustedes están haciendo con los migrantes lo que hicieron los nazis con los judíos. Yo creo que son apreciaciones completamente fuera de tono, Ramón, del respeto, por supuesto. Yo creo que comparar a cualquier partido político español con Hitler es no tener los pies en la tierra, de verdad. Si Vox fuera un partido fascista, tendría sus milicias y no propondría, no sé, cambiar un régimen, no lo cambiaría directamente. No pueden tener las milicias ahora. No puede, Hitler tampoco podía al principio y luego pudo, ¿no? Yo creo que es devaluar la palabra fascista. El fascismo es algo mucho más terrible, mucho más condenable y absolutamente disparatado. Que pueda haber personas dentro de Vox o del Partido Popular o de Ciudadanos o de Izquierda Unida o que sean personalmente fascistas y hayan ido el 18 de julio al Valle de los Caídos a levantar, puede ser que los haya. Ahora, Vox, hablamos antes de la validez de las elecciones en Venezuela, yo creo que vamos a respetar la validez de las elecciones españolas, ¿no? Vox tuvo 3.600.000 votantes en las últimas elecciones. ¿Llamáis a vuestra patria? ¡Fachas! ¿Que queréis a España? ¡Fachas! Sarà il secolo del fascismo. Sarà il secolo della potenza italiana. And we will make America great again. Tra un decennio l'Europa sarà fascista o fascistizzata. Tonight we renew our resolve that America will never be a socialist country. ¿Son todos estos discursos fascistas? Bueno, digamos que aquí evidentemente hay dos etapas, una etapa del pasado de hace ya bastante y después el discurso actual. Evidentemente los fascismos pues son variados, tienen diferentes gradaciones, pero no dejan de ser discursos fascistas. Esa apelación a la grandeza de la patria, la reconquista, claro, incluso. Claro, la idea de la patria, la idea de la nación, la idea de la reconquista, la que volveremos, es como la vuelta a un imperio, una cosa increíble, ¿no? Absolutamente delirante, a mi juicio, ¿no? Yo creo que hay un término que acuñó Adorno, el filósofo y sociólogo Adorno, que habla de el espectro del espectro. Es decir, aquellos espectros, que era Mussolini, que ha salido,
Hitler que ha salido, los antiguos, el antiguo fascismo, que se une a los espectros de ahora. Los fascistas se caracterizan por tener una especie de esquizofrenia. Están en un sistema democrático en el que no pueden expresar claramente su ideología, no pueden expresar claramente sus deseos fascistas, pero al mismo tiempo están expresándolo de otra manera, pero no tratando de romper con el marco democrático en el que están. Ese marco democrático les constriñe, les circunscribe y se tienen que morder la lengua, por decirlo de alguna manera. ¿La actual derecha española entronca todavía con el franquismo? Bueno, digamos que no toda la derecha, digamos que sectores de la derecha encuadrados en el PP y prácticamente toda la derecha de Vox entronca con el franquismo, en el sentido de que no lo han condenado claramente, no ha habido una condena clara, cuando lo han hecho a regañadientes, y eso nos lleva a reflexionar sobre las razones y los factores por los que la derecha actúa de esta manera. Aquí la derecha tiene como si hubiera unos valores preilustrados, unos valores de antes de la gran revolución cultural de la Ilustración. Son valores de la nación como elemento eterno, como la patria, como algo incuestionable, y una nación y una patria al margen de los ciudadanos y de las ciudadanas, como si existiera, como si una patria, como si un país existiera sin las personas que viven en ese país. Por eso la cruzada de Franco fue una cruzada de exterminio contra un sector de su propia población, en beneficio de esa idea de la España eterna, de esa España que en el fondo asume sectores de la derecha que yo considero que son incluso peligrosos porque está la germinación del fascismo, puede surgir a partir de ahí. De hecho, la derecha española durante la Guerra Civil pues abrazó la causa militar fascista, abrazó al dictador y se unió al dictador para acabar con los enemigos económicos y sociales, para acabar con la clase obrera, con el campesinado que reclamaba tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Se abrazó a él, no con mucha dificultad. Falange, por ejemplo, y otros partidos así de ese corte que están perfectamente legalizados en el registro correspondiente del Ministerio del Interior, ¿son partidos fascistas también y ocultan de alguna manera sus intenciones o se han acomodado a la democracia? Bueno, están en un marco democrático donde se mueven en esa esquizofrenia que te he dicho antes, ¿no? Es decir, por un lado tienen que aceptar el marco democrático, pero por el otro lado su ideología les dice otra cosa. Con su poder fundí 4 rayitos de sol y hacer con ello una mujer y a cumplir su voluntad en un jardín de España nací como la flor del rosal. La palabra facha se utiliza como insulto. Se la han transformado como un peyorativo y se utiliza para destruir al contrario. Lo que pasa es que les sirve como saco para meter dentro a todo el mundo. Entonces, un cura es fascista, el propietario de una frutería es un facha, el otro, ¿por qué? Porque no son de izquierdas. Es una cosa... porque en el lado contrario, la derecha, lo que le llaman la derecha o los partidos conservadores o como le quieras llamar, ese espectro político, no tienen una palabra denigrante como es la de facha, o no se utiliza.
sobre la izquierda. Bueno, se le llama bolivariano, rojo, pero bolivariano socialcomunista. Claro, pero bolivariano, ¿tú llamas bolivariano a quién? A un bolivariano, a un venezolano partidario del régimen de Maduro. Pero llamar bolivariano, que te digo yo, es lo mismo. Es tan tonto como lo otro. O sea, llamar bolivariano, que te digo yo, a uno de Podemos, pues es un poco ridículo. No tiene nada que ver. Pero la palabra facha va vinculada a la palabra fascista. Exactamente. Entonces, ¿y qué es para ti un fascista? Para mí el fascista es el que pertenece al partido fascista. Pero ideológicamente... Ideológicamente el fascismo tiene su origen y tiene su fin. Porque la sociedad donde se creó el fascismo ya no existe. ¿Y cuál es la diferencia que podría haber entre aquel tiempo y esta? Que había una masa enorme de combatientes que amaban a su patria y no estaban dispuestos a dejar que cayera en manos de los bolcheviques. Lo que no se puede olvidar es que el fascismo es una reacción contra los crímenes bolcheviques. ¿A tu juicio no existe fascismo en España en esos momentos? El fascismo en España no existe y, si no me equivoco, no ha existido nunca. Yo creo que el partido de Albiñana era el único que estamos hablando de un partido anterior a la guerra, era el único partido que tenía ciertos visos de fascismo. ¿Franco era franquista o fascista? Franco era franquista. ¿Solo franquista? Franco era un general. Y Franco lo que hizo fue gobernar España como un cuartel. O sea, Falange y el franquismo están muy vinculados, o han estado históricamente muy vinculados. Bueno, vamos a ver. Han estado vinculados porque no había otra forma. O sea, porque no había otra forma. ¿Qué significa? De sobrevivir. Vamos a llamarla así. Porque Falange toma parte en el alzamiento, pero lo que es los principios de Falange no se respetaron. O sea, tuvo que subordinarse la supervivencia de la Falange a permanecer en el régimen y hacer todo lo posible en beneficio de los españoles. Adaptarse al régimen. Correcto. ¿Es totalitario el régimen de Franco? Pues sí, porque solo era él. En cuanto al modelo económico, ustedes son anticapitalistas. Totalmente anticapitalistas. Se acercan mucho a determinados planteamientos de la izquierda más extrema. Claro, ¿por qué? Porque el origen es el mismo. Pero explíqueme una cosa, si son ustedes anticapitalistas y desde luego también son antimarxistas, ¿cuál es exactamente el modelo económico que preconizan? El modelo económico es un Estado fuerte que se preocupe de las necesidades básicas de la sociedad, que son educación, que son sanidad, que es seguridad, asuntos exteriores, por ejemplo, todo lo que es la estructura del Estado. Y nada más. ¿Y qué valores defiende hoy esa Falange española y de la Homs? Es evidente que lo primero es la unidad de España. Pero eso nos da de comer, nos resuelve los problemas sociales, nos resuelve los problemas económicos, los problemas sanitarios. Claro que sí. Pero tú ten en cuenta que las cosas no salen de la nada. Y de hecho, cuando estás luchando contra corriente. Entonces, tú lo que necesitas es una unidad, pero que sea un poco en el tiempo. A los 5 años cambia el gobierno. Con lo cual, esas medidas que deberían haberse extendido en el tiempo se truncan. Con lo cual, nunca llegamos a ningún sitio. Siempre estamos en la posición de salida. Entonces, ¿cada cuánto tiempo hay que llamar a los ciudadanos a consulta para que voten? Eso es en el sistema actual cada 5 años. 4. O cada 4. A mí me fascina el sentimiento que tienes, supongo que también está muy anidado en Falange, sobre el principio de la patria, de la unidad de España. Eso es inamovible. Inamovible. Innegociable. Inamovible. Tan innegociable que se moriría por ello. Ya no solo por principio fundamental, sino que si la patria se ve afectada, es razón fundamental para irse y dejarse matar por la patria. O sea, que se justificaría cualquier tipo de acción, incluida la de las armas. Por supuestísimo. La patria se defiende con todo, con la palabra y con las armas. ¿Tú has visto peligrar la patria en estos últimos tiempos? Todavía no, porque el enemigo no tiene valor. ¿Quién es el enemigo? El enemigo es la gente que quiere romper la patria. Tú ten en cuenta una cosa, es que nosotros, España, a pesar del desconocimiento general, ha tenido el mayor imperio de toda la historia. Pero eso eran otros tiempos. Eran otros tiempos, pero el espíritu queda. Porque aquí se ha arrancado el imperio como si fueran gajos, trozos a trozos. Entonces, la idea de un sentido de imperio
está adoptada en el interior, interiorizada en el corazón de los españoles sin ningún problema. Bueno, después de toda esta exposición, a mí, sinceramente, me parece un poquito normal que te llamen facha. ¿Normal? A ver, es que cumples muchos parámetros. No lo entiendo. ¿No? O sea, tú sigues negando que pueda ser un facha una persona que tenga... Facha es un insulto. ¿Cómo te gustaría que te llamaran? ¿Falangista solamente? Yo soy falangista, ya está. ¿Y qué opinan del feminismo? ¿El feminismo oficial o el feminismo de verdad? El feminismo que tú quieras. No, el feminismo oficial es un arma. ¿Le pegan por la calle a los homosexuales? ¿No has visto las palizas que les dan a la gente? ¿No has visto eso? El Che Guevara los metía en la cárcel y el país árabe los de verdad. Que me estás hablando que estamos en España, estamos en Canarias en el siglo XXI y aquí, o sea, no estamos en Quiero Bolivia. decir, a ver, yo si alguien de mi partido o de donde sea, del PP, es que me da exactamente igual, o alguien que no tenga ninguna militancia partidista, que son la mayoría de los ciudadanos, hace algo de eso, me parece absolutamente condenable, hay que perseguirlo, pero sin ningún problema. Y eso yo te puedo garantizar, Ramón, que mi partido lo preconiza. O sea, pasa que nos alejamos de esa demagogia izquierdista, social, comunista. ¿Pero qué demagogia? Que persigue... Si solo hablan de demagogia ustedes. Ustedes son los populistas, ustedes son los que reivindican todos los gobiernos de Franco. Que sí, han dicho que es mejor que este es el peor gobierno de los últimos 80 años. Bueno, pero eso es otra cosa. Eso no es otra cosa, esa es una cosa bien importante. Porque en el gobierno de Franco mataban gente, secuestraban gente, sacaban a la gente de sus casas, después acabada la guerra. Bueno, el PSOE también, ¿eh? O sea, ¿qué estás hablando? ¿Qué me estás contando? Sí, hombre. ¿Quién recuerda el PSOE en 1940 de la oposición en el año 36? Pero está hablando después de la guerra. Yo hablo después de la guerra civil, después de la guerra, después del 39. La dictadura. Mire, después del 30. No, perdón. Y eso lo defiende Vox. Eso defendió Vox con la moción de censura. Han defendido que los gobiernos de Franco eran mejores. Y esos gobiernos mataban gente, secuestraban gente, desaparecían gente, le cortaban el pelo, obligaban a las mujeres a sufrir lo que tuvieron que sufrir con su marido por la educación nacional católica. ¿Por qué en España el feminismo es fuerte? Yo creo, entre otras cosas por el trabajo que hacen las organizaciones, por toda la represión que hubo nacional católica durante 40 años, que la gente veía cómo se maltrataba a la familia. ¿Por qué le llaman ustedes ideología de género al feminismo? Pues gran pregunta. La verdad es que supongo que porque hay un género masculino y un género femenino, pero la verdad es que no lo tengo muy elaborado. O sea, básicamente hay una... no, pero básicamente hablan de que la violencia es doméstica y es intrafamiliar. De familia, claro. Y que las mujeres también le pegan a los hombres o los asesinan. Es que mira, hubo un caso, y no recuerdo, de una chica iraní que su cuñado agredió, la dejó medio... que intervino en una rueda de prensa anti-Vox, y no recuerdo el nombre. Sí, pero vamos por casi 40 mujeres asesinadas. Bien, no, si eso es absolutamente condenable y no hay vuelta atrás. Cualquier asesinato, cualquier agresión a una mujer es totalmente condenable, igual que lo es a un hombre. O sea, no, pero no me refiero a condenar un asesinato, me refiero a que ustedes, tu partido en concreto, estigmatiza el feminismo llamándolo ideología de género, o lo desprecia. Yo no creo que sea... Feminazi lo llaman. Sí, bueno, es que una cosa es el feminismo y otra es el feminazi. Pero el feminazi lo dejamos para otro programa. Lo distingo. Entonces, vamos a ver. Nosotros, por ejemplo, somos el único partido que ha propuesto y pone sobre la mesa que las penas para violadores reincidentes en determinados casos de especial gravedad sean condenadas con cadena perpetua revisable, ¿no? Eso, número uno. No hay ningún otro partido, ni de izquierdas, que defienda esa postura. Nosotros... proponemos que esa llamada violencia de género sea extensible no solo a la pareja o expareja de la mujer que es agredida, sino a cualquier otra persona del ámbito familiar, porque ocurren en la familia, ¿no? Y no solo hacia tu esposa y tu pareja, sino... Pero eso ya está, o sea, las agresiones y las violaciones y los asesinatos ya están. Estamos hablando... Pero hablamos de endurecer la legislación con la cadena perpetua revisable. Vale. Por ejemplo, eso estarán conmigo que no hay ningún otro partido que lo proponga. Las mujeres, además, de verdad, en este país, evidentemente, volvemos a lo de antes, a todo, al racismo, a la inmigración, a lo que ustedes quieran. Siempre hay imperfecciones, los humanos somos así. Y seguimos pero que Vox está lleno de imperfecciones. No. Bueno, otro día hablamos de Podemos. ¿Sabe cómo se llama esa propuesta? Nosotros somos ustedes hacen populismo punitivo.
La sociedad ahora mismo, aunque nos quede mucho por avanzar, no permitiría pasos atrás. Deciría, si ahora nos dijeran a todas las mujeres que no podemos trabajar fuera de casa, que solo nos vamos a quedar en casa, ¿ustedes creen realmente que la sociedad lo iba a permitir? Entonces, es como el debate sobre el debate continuamente, y el hecho de que se haya asociado el feminismo al nazismo precisamente no es casualidad, y se hace para desprestigiar un movimiento que lo que busca es precisamente la igualdad real entre hombres y mujeres, y que todavía están entredichos como si afectara negativamente a una parte de estas dos que están implicadas. Pero hay que tener muy presente que esta gente no lo dice desde la ignorancia. Esta gente lo dice desde un conocimiento y un estudio muy profundo de cómo pueden hacer para conseguir sus objetivos políticos. ¿Qué son? Que son fundamentalmente retrotraer España a un régimen previo en el que las minorías no teníamos los derechos que hemos podido alcanzar hasta ahora. ¿Cuál es el objetivo? Con el objetivo de mantener los privilegios. Es que el problema es que aquellos que tienen privilegios entienden que los derechos de las personas oprimidas son una opresión para ellos. O sea, ven la igualdad como un problema, ven la igualdad como una amenaza. Y esa creo que es la gran problemática que estamos viviendo ahora mismo, que estas personas no son ignorantes, estas personas han estudiado muy bien cómo apelar a la ignorancia de una parte de la población para poder mantener un sistema en el que ellos están arriba y nosotras estamos abajo. Totalmente de acuerdo. Por eso no hay que llamarle gilipollas a los racistas. Los racistas no son gilipollas, y eso nos lo ha enseñado bastante el movimiento feminista. De que responden, en ese sentido los opresores responden a un sistema que les privilegia y defienden con conciencia política esos privilegios. Y sin embargo, teniendo necesidades específicas y discriminaciones distintas, yo creo que todas sufrimos la amenaza de una vuelta a unos tiempos en España que honestamente creo que nadie de las que estamos aquí querríamos volver a vivir, porque es que no nos podemos olvidar de que en el Congreso ya se ha dicho que este es el peor gobierno de los últimos 80 años. Eso es una declaración de intenciones muy bien pensada. ¿Tú crees que el discurso extremista contra la inmigración ha calado tanto que ha contagiado a más elementos políticos que los puramente de extrema derecha? Es que no es ese discurso el que les ha calado. Son las políticas que se vienen haciendo el que cala todo el espectro político, pues pensándolo un poco en términos de una geometría parlamentaria. Se vienen haciendo políticas racistas que legitiman discursos de odio contra los negros. Por ejemplo, lo que dice Vox no lo dirá, por ejemplo, Unidas Podemos, pero nosotros todavía no hemos visto las políticas antirracistas que hace Unidas Podemos. Es que eso es importante. Ahora acabo de leer los 6 acuerdos principales de los presupuestos generales del Estado que ha acordado Unidas Podemos con el PSOE. ¿Dónde están las políticas sobre inmigración? ¿Dónde está la regularización masiva que llevan trabajando mis hermanos y hermanas desde hace mucho tiempo? ¿Dónde está todo eso? Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que se quiere es que los negros, las personas negras, como hemos estado ahora durante el confinamiento, sacando a este país adelante, currando en la agricultura para que pudiera haber comida, pero que al final no se ha podido regularizar a ni una sola persona. ¿Por qué ha sido imposible en un gobierno progresista regularizar a las personas migrantes? Si todos tuviéramos los mismos derechos aquí ahora mismo, por ejemplo, el hecho de que las personas migrantes, muchas, están trabajando en pésimas condiciones laborales, sería más difícil. Pero es que la economía capitalista necesita que haya personas que no tengan papeles, que estén dispuestas a trabajar en cualquier cosa. Porque esto, es decir, no se puede separar de la explotación económica. Es decir, el fascismo es la manera en cómo se justifica la desigualdad económica y la explotación económica. No se trata de racismo, se trata de supervivencia pura y dura. Nosotros tenemos que comer también. ¡No es racismo! Los racistas son ellos que nos distinguen a nosotros entre blancos y negros.
El 75, en noviembre, fue la Marcha Verde para coger el Sáhara porque Franco se estaba muriendo. Había debilidad y cogieron el Sáhara. Y ahora, como tenemos un gobierno de 4 letras, cada uno que coloque las 4 letras como quiera, pues ahora nos invaden con la Marcha Azul, que son los cayucos. La ministra de Igualdad va a al final traernos al Islam a Canarias. Va a convertirnos en musulmanes. ¿Para qué? Con usar un burka en la cabeza. En la palabra fascismo, ¿qué entendí por fascismo? Una persona que lleva una bandera española. Tengo muchos amigos socialistas con una bandera española, se sienten españoles. De aquí no se debe hablar de racismo, aquí hablamos de integración y yo diría ya invasión. Cualquier persona que estudie un poquito sobre el fascismo pues sabrá sobre su origen en el ámbito social comunista de Italia, la izquierda. Entonces, efectivamente, referirse con el término fascismo a unos planteamientos que no están cerca del social comunismo, pues evidentemente es un error. No pasarán, gritaban por el micro, chillaban en la prensa y en todos los papeles. No pasarán, hemos pasado, decimos los mafiosos, y hemos pasado, gritamos los rebeldes. La historia de mi padre es la historia de un hombre que nace en Guinea Ecuatorial y él muy joven viene a Canarias antes de la independencia de Guinea, antes del año 68, e ingresa en el ejército. Él además fue legionario. Al llegar aquí en aquel momento, estamos hablando pleno franquismo, había muy poca población negra en Fuerteventura, era una isla con poca población además, donde prácticamente todo el mundo se conocía. Él se casa con una mujer de aquí, algo que era raro, ¿no? Mi familia genera cierto choque, que mi madre se casara con un negro, ¿no? Con un ecuatoguineano. Digamos que se va siendo muy conocido y muy querido dentro del ejército, aunque también encuentra algunas trabas, ¿no? Por ejemplo, cuando trata de ascender a capitán, él se examina en varias ocasiones porque el examinador que le tocaba, en aquel momento se examinaba en Málaga, le decía que no iba a permitir que un negro llegase a capitán del ejército. Pero sí había momentos en los que reconocía haber vivido discriminación importante, incluso agresiones físicas. Sobre la inmigración irregular tenía una imagen bastante negativa, pero muy concretamente, curiosamente, sobre la de su continente. Él, por ejemplo, la de América Latina no la veía tan mal. Yo estoy convencido de que en el caso del fascismo español el racismo fue crucial. Normalmente se habla de que el único fascismo profundamente racista era el alemán, porque saltaba la raza, pero creo que en el fascismo español también se dio y se sigue dando, porque aunque, por ejemplo, en el ejército con la Legión se planteaba un ejército interracial y tal, al final eran vistos como carne de cañón muchas de estas personas, después no eran tratados como iguales realmente, ¿no? Yo creo que la derecha española se niega a reconocerse como fascista porque hasta cierto punto, aunque hay mucho deje conservador en la sociedad española, la idea de dictadura no es nada atractiva, ¿no? Digamos que esta ultraderecha de algún modo trata de presentarse como una fuerza democrática más, como una fuerza que acepta el juego pluripartidista, electoral, y plantean que su discurso es uno más, tan tolerable como cualquier otro, con los mismos derechos a ser votados, ¿no? Tenemos
un peligro de derechización en una dirección que recuerda a movimientos del pasado. Si hablamos concretamente del fascismo, pues yo creo que en España hay algunos grupúsculos muy marginales que reivindican esa memoria y esa tradición fascista o nazi, pero yo creo que no son esos grupúsculos el peligro. ¿Podemos decir que hay más franquismo que fascismo en cualquier caso? Yo creo que sí, y por eso quizá conviene reflexionar, es algo que los historiadores llevan haciendo mucho tiempo, sobre si realmente el franquismo fue un fascismo o no lo fue. Y yo diría que no. Se apoyó en un momento dado, por razones interesadas, en un pequeño partido, ese sí fascista, que se llamaba Falange. Entonces yo sí que creo que hay más franquismo en España, desde luego, que fascismo, y en este caso un franquismo paradójicamente asociado a neoliberalismo, ¿no? Es decir, que movimientos como Vox, y en eso quizás se distingue también de movimientos parecidos en Europa, como el Frente Nacional o el propio Salvini en Italia, es de un neoliberalismo económico que no comparten sus pares en Europa, y con ese, digamos, fondo de tradicionalismo en el que hay un discurso formalmente muy conservador y económicamente muy neoliberal. ¿Ante qué tenemos que estar entonces alerta los demócratas en España? ¿Ante qué movimientos de extrema derecha o de ultraderecha debemos estar más atentos? Pues yo creo que a todos, pero sobre todo a esta combinación, en nuestro caso, de franquismo y neoliberalismo, que en algún momento, y yo creo que eso será el momento en el que se vuelva realmente peligroso, en el marco de una crisis general, que es sanitaria, institucional y económica, el momento en el que ese destropopulismo o esas ultraderechas sean capaces de interpelar a las clases populares, a las clases más desfavorecidas. Hoy pensamos en el fascismo, y por eso lo utilizamos además como insulto terrible, demoledor. Asociamos el fascismo a una quiebra brutal, ¿no?, de la ética y de la humanidad misma. Pero para los italianos en los años 20, para los alemanes a principios de los 30, no era eso. Quiero decir que cuando venga un nuevo fascismo con otro nombre, como digo, que vendrá, como probablemente está ya viniendo, no vamos a vivirlo como algo amenazador, lo vamos a vivir como lo vivieron los italianos y los alemanes en los años 20 y los años 30, como algo más bien tranquilizador, como algo salvífico, y por eso hay que estar muy alerta. Y yo creo que utilizando la palabra fascismo, y sobre todo utilizando el término antifascista o movilizando alarmas antifascistas, lo que hacemos es bajar las defensas frente a esa labor sigilosa, oscura y rampante que puede llegar en algún momento dado a proponer alternativas de gobierno que, lejos de asustar a los ciudadanos, les alivien y les tranquilicen, como ocurrió en los años 20 y 30. Por lo que a nosotros toca, permanezcamos incondicionalmente leales a estas permanentes consignas: unidad religiosa, unidad social y unidad política, pilares firmes de nuestra paz, de nuestra grandeza y de nuestra libertad. ¡Arriba España! En España nací, por la falange luché. Ese renacimiento del discurso fascista, como habla, del discurso de extrema derecha o de ultraderecha en algunos casos, ¿a qué se debe ahora en estos momentos? Porque estamos asistiendo desde la era Trump, desde la era Bolsonaro, a un renacimiento de un discurso fascista que está provocando el renacimiento también de términos como facha. Bueno, yo creo que hay que plantearse algo y desde un punto de vista estructural, no solo centrarnos en el presente. Existe un problema seriamente en las democracias occidentales de legitimidad de la propia democracia. La legitimidad de la propia democracia significa básicamente es que tenemos un sistema político con un modelo representativo, un modelo de democracia directa, etcétera, que permite que la mayoría de la población pueda vivir unas condiciones de vida aceptables. No estamos pidiendo mucho más.
¿Qué es lo que sucede? Que cuando la población se ha dado cuenta que el sistema democrático no permite garantizar ese mínimo, y los datos de la pobreza, los datos del paro, datos de violencia de género, datos de emigración, refugiados, etcétera, tenemos un caudal de datos muy negativos que la gente se está dando cuenta que la democracia no está dando solución. ¿Qué es lo que sucede? Que en esos casos que aparecen determinadas personas, determinado tipo de discursos, que vienen con una respuesta fácil. Por un lado son anti-establishment, dicen que vienen de fuera de la política, estamos hablando de movimientos populistas con diferentes matices, con muchísimos matices, y en este caso, ¿qué es lo que hacen? Apelan a una solución muy sencilla, a una solución que es sentimental. No dan datos, no dan argumentos, no dan ideas, no dan construcciones, lanzan el problema, y en este caso, y además lo agrandan, y la solución no viene mediante esos elementos constructivos, sino destructivos, apelando al odio, apelando muchas veces a la discriminación y buscando culpables sencillos. En tus escritos, en tus estudios, en tus textos hablas mucho de la neolengua orwelliana. Sí. ¿En qué consiste y qué fines persigue? Básicamente trabaja con varios aspectos. Cambia o utiliza determinado tipo de palabras que ya existen, como democracia, o libertad o justicia, y les va dando un significado diferente. Se quieren apropiar de esos términos. Y a propósito de ley o de orden o de justicia o de libertad, le van dando el significado que ellos quieren, acorde a sus intereses políticos, empresariales, etc. Aquí hay una clara intencionalidad y aquí se entra es muy útil el fascismo y los discursos de odio. ¿Les es rentable el discurso del odio, al fomentar el odio con esta neolengua? Sí, porque al final el objetivo de ellos no es buscar soluciones. Es hacer una especie de montaña de barro, crear fango, es buscar de alguna forma crear controversia. Y en esa controversia se mueven magníficamente. Te voy a poner un vídeo que ya te suena. Llamarte franquista es llamarte honesto, llamarte honrado, llamarte legal, llamarte hombre. A mí un come mierda me dice que el aborto no es un asesinato y yo lo llamo come mierda y asesino y no lo respeto. Nos dedicamos al mundo de la comunicación, pero ¿qué límites tiene la libertad de expresión, Samuel? Básicamente la verdad, tampoco habría que buscar mucho más. Cuando utilizamos determinado tipo en este caso, de discurso, donde vas generando o donde vas planteando tu punto de vista, en este caso es exclusivamente, evidentemente, opinión, lo que tenemos que intentar de alguna forma es centrarnos en hechos verídicos. ¿Qué es lo que sucede? Que evidentemente la libertad de expresión no está creada para determinado tipo de personas o determinado tipo de discursos donde básicamente lo que quieren hacer es fomentar el odio. Los discursos de odio están muy trabajados y eso lo tienen muy claro en Europa y en España parece que no lo tenemos tan claro. Estas personas básicamente no están fomentando absolutamente nada constructivo en la sociedad, nada. No hay nada positivo en estos discursos. Primero de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. La palabra falla tiene la connotación de insulto. Se considera en los diccionarios como un insulto, o en algunos diccionarios, para ser precisos. Sin embargo, el falla corresponde al fascista, y fascista no es un insulto. ¿Cómo debemos entender esto? ¿Es por la connotación subjetiva que cada uno tiene al utilizar las palabras? ¿Cómo subjetiviza o objetiviza eso el diccionario? Bien, todas las palabras, todas sin excepción, bueno, salvo los tecnicismos, ¿no? sobre la palabra hexaedro, por ejemplo, el resto de las palabras, además de su significado básico, primitivo, tiene una serie de connotaciones. ¿Qué ocurre? En este caso, vemos que se aleja ya de la exclusiva terminología política, ya no es solo un movimiento político, sino que además tiene esas connotaciones, por supuesto, negativas. En consecuencia, ahí ya es cuando empieza a usarse la palabra como un sentido despectivo o insultante. ¿Ha de recoger el diccionario esto? Por supuesto. No porque, esa aclaración creo que vale la pena hacerla, no porque la palabra está en el diccionario podemos decir, bueno, pues ya la podemos usar. No, hay que leerla bien, hay que leer bien el diccionario. ¿Pone despectivo? Es despectivo. Despectivo.
habría que, yo como lexicógrafo o el sociolingüista tendría que ver si efectivamente, llamando a una persona fascista, esa persona lo acepta con toda tranquilidad del mundo, aunque sea fascista, ¿no? Ahora, si siendo fascista, siendo una persona de extrema derecha, dice, a mí no me llames fascista, entonces que la palabra fascista empieza a tener ya una carga connotativa negativa. Entonces ya en ese momento, yo ahí me lo plantearía. Es verdad que los diccionarios no le asocian a la palabra fascista ese matiz de insultante o despectivo. Claro. Mientras que a facha sí. Pero por ejemplo, rojo. Sí. Te llamo a ti rojo. Sí. Y tiene una connotación absolutamente despectiva. Sí. Pero en el diccionario no está como tal. Bueno, pues debería marcarlo de alguna manera, ¿no? Debería marcarlo de alguna manera, sí. O bolivariano. Bolivariano es la descripción de las personas que admiran o siguen el movimiento de Bolívar, de Simón Bolívar. Sí. Pues eso se está utilizando, creo yo, como un insulto o como, digamos, como una degradación política. Sí. Sin embargo, no se considera un insulto, pero facha sí. Bueno, bolivariano, es verdad, bolivariano yo creo que tiene dos sentidos bien diferenciados. Relativo a Simón Bolívar, que ahí no hay ninguna... No hay duda. No hay duda ninguna, ¿no? Ahora, cuando ya lo asociamos con la doctrina política que surge en Venezuela a raíz de Nicolás Maduro, entonces ya es cuando empieza a tener ese matiz, que para muchos es negativo, para otros no lo es. ¿Y no será, Humberto, que las academias están un poco mediatizadas por los poderes? Y que las ideologías más conservadoras están más protegidas en los diccionarios que las ideologías más de izquierda? Las academias están formadas por personas como el Consejo General del Poder Judicial. Ya hemos tocado a la Iglesia también. Claro. Es el uso de los hablantes el que justifica que una palabra esté en el diccionario. No la presencia de la palabra en el diccionario lo que justifica su uso. Entiendo. ¿Entiendes? O sea, no por decir, esta palabra no se puede usar porque no está en el diccionario. Oye, si se usa, pues úsese. ¿Podrías recibir presiones en los académicos en uno u en otro sentido? Sí, se reciben presiones. Se reciben presiones. Carmelo, ¿tú eres un facha? A mí las etiquetas la verdad es que me divierten mucho porque no les hago ningún caso. Yo les diré lo que creo que soy. Soy una persona que creo en la libertad individual, en la libertad económica, en la libertad de relaciones en la sociedad, en la libertad educativa, incluso en la libertad de movimientos, que son propias de ese capitalismo tan malo, de esos países desarrollados que hemos vendido antes. Creo que hay diferentes tipos de familias, pero hay una familia que no la he inventado yo, sino hace 300.000 años que existe. Las personas nos relacionamos en libertad y con respeto, y si eso es ser facha, creo, antes hablábamos de España, pues sí, soy español y creo en España, y creo que hay que tomar los cambios referentes a España y al modelo constitucional y a las leyes por mayoría, de forma democrática, en libertad y de manera tolerante. ¿Tú ilegalizarías, además de los partidos nacionalistas, como ya ha anunciado Vox quería, ilegalizarías también partidos socialcomunistas? Yo creo que debe haber una ley de partidos políticos aprobada por mayoría en nuestro Parlamento, Congreso y Senado, que nosotros siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo, que permita que sean legales aquellos partidos que se comprometan a respetar y a hacer respetar nuestra Carta Magna, la Constitución. Si eso afecta a gente, entre comillas, como la CUP o algunos otros, o Bildu, pues tendrá que afectarlo. ¿Y hay un medidor para eso? Porque a lo mejor si lo aplicamos a todos los partidos... Bueno, ¿usted jura la Constitución, promete acatarla y hacerla respetar? Sí. Perfecto, es usted legal. ¿Y tú ilegalizarías Vox? Sí. Yo ilegalizaría cualquier partido franquista, o sea, que reivindicara el franquismo, que hiciera apología del franquismo, porque igual que está prohibido en Italia o en Alemania el nazismo, nosotros no tenemos... Hemos aguantado 40 años ya, desde que se murió Franco prácticamente, y seguimos en las mismas. No quiero invitarte a autotorturarte, pero si te pasas por la web de Vox, léete los principios fundacionales de Vox y el programa general, y si me encuentras en algún sitio ni un segundo un atisbo de confesionalidad o un atisbo de conocimiento y culto a ningún dictador,
Yo de verdad que me hago la foto contigo rompiendo, no hay carnet en Vox. No hay carnet en Vox. Pero rompo mi afiliación en público sin problema. Digamos que el fascismo está siempre latente. Hay unas condiciones objetivas que permiten que surja el fascismo, que no necesariamente aflora, pero están ahí esas condiciones objetivas. Eso no significa que el fascismo vaya a surgir, pero están las condiciones, siempre están las condiciones. Y además es importante decir que en coyunturas especiales, como por ejemplo fue la crisis económica del 2008 o la crisis actual del coronavirus, el jinete del fascismo cabalga de manera muy rápida, ¿no? Es decir, se extiende rápidamente, porque el lenguaje fascista es un lenguaje simple, sencillo, y apela a los miedos de la población. Apela, ¿y al odio? Y al odio también. Es decir, el miedo necesita odiar también, porque ante el miedo se reacciona con odio.